Patria Unida. Tengo el gusto de recibir el día de hoy al doctor Manuel Andrew Gálvez, quien es doctor por la Universidad Panamericana, Campus México. También es maestro en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ha impartido diversos cursos de licenciatura y posgrado en la UP, en la Facultad de Derecho y también en la Escuela de Comunicación. Y actualmente es profesor en la Universidad de Extremadura, Campus Cáceres. Es coautor de diversos libros colectivos, autor de varias obras en autoría individual y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. El día de hoy Manuel nos acompaña para tratar un tema muy interesante de análisis urgente y además actual. Es un tema que nos tiene que preocupar a todos aquí y me refiero específicamente a las ideologías. Las ideologías que son un engaño de la posmodernidad y justamente es por eso que vamos a reflexionar sobre los riesgos del pensamiento. Manuel, bienvenido, muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, doctor Gustavo Garduño Domínguez, buen amigo. Y bueno, pues es un placer para mí estar con todos ustedes, con exalumnos, ¿no? Personas que de la comunidad universitaria, pues conocidos. Y pues bueno, nada, vamos ahí. A ver, Manuel, te hemos invitado porque estos temas son de interés común y nos gustaría que empezáramos el diálogo tratando primero pues, una introducción sobre específicamente qué son las ideologías, cuál es la naturaleza de ellas y por qué son una equivocación en el pensamiento. A ver si nos puedes hablar de ese tema. Ujú. Bien, sí, un poco, bueno, la idea central, la idea matriz por la que realizamos esta obra también, una obra colectiva en la que usted fue partícipe en uno de los capítulos, pues bueno, se realizó una obra colectiva sobre los riesgos del pensamiento, como bien dice, porque en este momento los riesgos que corre la sociedad actual bajo pues, las múltiples ideologías que la acechan, es importante, o era importante prever o tener en cuenta un compendio más o menos ordenado, de manera lógica, que intentara dar algunas claves. Evidentemente que sobre una falsilla para que nos podamos entender, pero pues bueno, para movernos en un mismo registro, el tener una serie de claves que nos indiquen qué está sucediendo, por qué las ideologías no ofrecen ese cobijo que buscamos y pues bueno, también tener muy en cuenta que bueno, las ideologías es una filosofía falsa. Es decir, hay que partir de que el concepto de ideología es el de una filosofía falsa, es decir, está reñido con el concepto de filosofía. La ideología es una explicación falsa o sesgada de la realidad, a diferencia de la filosofía, que es una explicación plena de la realidad o que tiende a comprender la realidad. Entonces, un poquito aquí, pues de lo que se trataba era de elaborar un resumen de las que están ahora más de moda y de un poco destacar el aspecto negativo de la ideología en contraposición del aspecto positivo que tiene la filosofía. Este es un poquito el esquema inicial para empezar a abordar la cuestión. A ver, dentro de este esquema nos podemos extender a otras materias mucho más específicas, Manuel. Por ejemplo, podemos hablar del modelo teórico general de las ideologías que más o menos ya has comenzado a esbozar y de ahí podemos partir a los diferentes tipos o una clasificación muy interesante que se ha hecho en la doctrina más reciente e incluso en el libro que mencionas que has coordinado, aparecen efectivamente los diferentes tipos de ideologías muy bien descritos, estudiados por diferentes autores,
y a partir también de ellos podemos hacer una aplicación a la realidad eh, cotidiana. Me gustaría que antes de entrar a ese análisis de la actualidad, de cómo es que se manifiestan los diferentes tipos de ideologías, nos hables un poco de las ideologías políticas. Eh, a ver si podrías, por asociación, empezar a hablar de la cultura woke y cómo se relaciona este fenómeno que parece muy espontáneo en la vida actual, casi extendida por todo el orbe, cómo es que se conecta con toda una filosofía o una ideología subyacente. Ujú. Bueno, sí, habiendo dejado claro que dice un autor navarro, dice que no se puede dudar de forma absoluta de la verdad, ni tampoco pensar que la poseemos de manera total, ¿no? José Antonio Villate. Entonces, teniendo en cuenta que ese punto insuperable del hombre, que los griegos, Sócrates en este caso, el hombre no ha pasado de los griegos, ese punto de no retorno, el solo sé que no sé nada, ¿no? Que es esa base de lo que es la filosofía actual y de que no hemos podido traspasar ese momento de no retorno del pensamiento, pues es interesante tener en cuenta una cuestión previa, que nuestro pensamiento, el intentarlo adaptarlo a la realidad es lo que nos lleva hacia la verdad, a diferencia de las ideologías que lo que hacen es que pretenden que la realidad se ajuste a la verdad de la propia ideología. Es decir, la ideología no busca la verdad, sino que es un subproducto de la realidad sesgado que nos lleva hacia algo que es en el fondo totalitario, como dice el maestro Mauro González Luna, ¿no? Porque la ideología se escuda en el grupo, distorsiona la realidad y se escuda además en ese anonimato que hoy está tan de moda por las ideologías que acabas de comentar, ¿no? Entonces, un poquito lo que hay que destacar previamente a ello es que es falso ver la historia desde un punto de vista ideológico. La historia desde un punto de vista nacionalista nos va a llevar hacia algo que es incorrecto. La historia desde un punto de vista patriarcalista nos va a llevar hacia algo que es incorrecto, que es presentar una especie de lucha de hombre contra la mujer en toda la historia, como si eso hubiera sido un tópico general. La historia desde un punto de vista marxista nos va a llevar hacia también algo que es incorrecto, como una especie de lucha de clases, como si siempre en la historia hubiera habido entre ellas, o el fascismo incluso, esa historia mítica, ¿no? De la Roma pagana en el mundo actual. Entonces, esas construcciones abstractas, teóricas, que no son ciertas, que son anacrónicas, es lo que está detrás de una serie de ideologías políticas que hoy están muy de moda, como comentas, ¿no? Hasta llegar a las ideologías woke. Entonces, claro, ahora mismo nosotros en nuestro tiempo, desde el liberalismo clásico, que es la primera de las ideologías modernas, pasando por la reacción del socialismo Manuel desafortunadamente está teniendo problemas con su señal de utópico, del internet. marxismo, del Te lo vamos etcétera, a etcétera, notificar. llegamos a... Manuel, te interrumpo un momento solamente para comentarte que se corta muy frecuentemente tu video Sí, y también tu voz. Si fuera posible que cerraras algunos programas en el equipo que estás utilizando, posiblemente mejoraría la emisión de la señal. ¿Podrías hacerlo, por favor? Porque te hemos perdido en algunos segundos. El ancho de banda de tu señal de internet está reducido o posiblemente está utilizando mucha memoria el equipo en algún programa. A ver si pudieras, por favor, cerrar algunos programas para que solamente quede Zoom, porque te perdimos durante unos segundos y se cortó la idea. muy bien. Muy bien. Sí, pues retomo, y es Gracias. que lo que estaba comentando es que desde el liberalismo, que es la primera de las ideologías modernas,
pasando por el socialismo utópico, por el marxismo, por el nacionalismo, colonialismo, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta las ideologías actuales, pues bueno, ¿a qué se denomina ideología woke, ¿no? Bueno, en el mundo actual, en el siglo XX, después de los famosos, de los llamados totalitarismos, el fin de los totalitarismos, que en realidad no fueron tales, porque todavía se están dando totalitarismos en nuestro tiempo. Algunos han bautizado, algunos autores, como totalitarismo democrático a lo que se está viviendo hoy en día con estas ideologías. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, el primero de los totalitarismos, que es el ruso, el comunismo, es el que vence y es el que se expandió por prácticamente todo el orbe, ¿no? Y en ese sentido, hoy ese totalitarismo que han llamado democrático, bajo el populismo por un lado y bajo las ideologías woke por otro, lo que pretende es, hay 6 puntos que recoge un autor marxista, Michel Orphé, que además Diego Fusaro y otros autores actuales también han retomado desde el punto de vista del marxismo, que entienden mucho mejor que el progresismo actual lo que son los riesgos de las ideologías woke. A ver, aquí hay un punto interesantísimo, y es que el marxismo en los años 60 se reconvierte en lo que hoy llamamos progresismo. El viejo marxismo, después de Marcuse, de Gramsci y de una serie de los últimos marxistas, hoy ya no existe el viejo marxismo. Hoy el marxismo se ha reconvertido en lo que hoy se denomina progresismo, y ese progresismo ha acogido los elementos del capitalismo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pensamos en lo que es la Agenda 2030, o pensamos en la renta básica universal, o pensamos en el aborto, pensamos en la eutanasia, pues todas estas políticas son políticas progresistas que se denominan, pero que en el fondo son políticas de corte globalista, de corte capitalista, ¿no? Que se llevan a cabo a nivel globalista, se aplican en todos los países, y quien enarbola la bandera de todas ellas es la izquierda en los países, pero que en el fondo es una política económica que viene de arriba. Entonces, esto es Gabriel, un al punto. respecto, permíteme que te interrumpa porque nos gustaría abundar en ese tema. Es Ajá. interesante cómo es que esa perspectiva progre de la realidad se puede encontrar, pues, tanto en la izquierda como en la derecha, paradójicamente y también de una forma que aparentemente es contraintuitiva. ¿Cómo es, a ver si podemos profundizar en ese tema que es muy interesante, cómo es que hay progres de derecha y de izquierda? Qué curioso, ¿cómo es eso? Claro, porque cuando el progresismo se lanza al capitalismo, a la ideología globalista, en realidad lo que está haciendo es deja a un lado a Marx, y lo que está haciendo es, tomando la política económica capitalista, pues difundir las ideas progresistas. Entonces es una mezcla entre, hay muchos progresistas liberales y progresistas del otro corte, más distanciado, pero porque en el fondo convergen en una visión que es similar, que es similar. Por eso la derecha actual, cada vez que pasa el tiempo y siguiendo la teoría de Balmes, es menos derecha, porque conforme pasa el tiempo, pues se aproxima a postulados mucho más de centro izquierda. La derecha de hace 20 años, que estaba en contra del aborto, de la eutanasia, etcétera, que estaba en contra de lo que hacía la izquierda, que era implementar estos planes, hoy muchos sectores de derecha ya están acogiendo lo que hacía la izquierda hace 20 años. Es decir, que conforme está pasando el tiempo en la modernidad, la derecha está variando hacia el centro izquierda, porque en el fondo lo que ha acogido es esa misma deriva ideológica que la propia izquierda, a un ritmo más lento que la izquierda, porque la izquierda avanza de manera superior, pero la derecha tiende hacia ese mismo lado. Hablando de esto y moviéndonos un poco fuera de lo contenido en el libro que nos comentabas, y después nos darás detalles de cómo encontrarlo y en qué editorial buscarlo, me gustaría que tratáramos el tema de cómo los partidos políticos han sido un factor fundamental para que este fenómeno de las ideologías
vaya permeando en la agenda pública. ¿Cómo es que, pues, los ciudadanos se han quedado sin opciones que efectivamente les sirvan para ser representados? Encontramos en tu país, en el nuestro y en muchos del continente americano y también en Europa, que pues a pesar de tener un ideario muy bien establecido, unos principios eh, cívicos, sociales, políticos, económicos, pues aparentemente están muy bien delineados y se sabe cuál va a ser su ruta, pero que en años recientes se han desdibujado o bien, sin desdibujarse, pues han tenido que traicionar a esos principios en aras de convertirse en una, entre comillas, oposición y también, entre comillas, fuerte o representativa. ¿Qué papel tienen las ideologías en la conformación de las fuerzas políticas, en tu opinión? Y número dos, aunado a ese cuestionamiento, otro interrogante para ti. ¿Los partidos políticos en la actualidad realmente alcanzan a representar a todos los sectores sociales, a cada una de las personas? Te lo digo porque nos encontramos en México, estás bien enterado, en una época que es ya de campaña plena y hay muy pocas opciones, al menos en lo que respecta a los candidatos para ejercer el cargo de presidente los próximos 6 años. Y pues aparentemente no hay mucho para dónde hacerse. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues a ver, esto es muy interesante porque hoy, desde el punto de vista aristotélico, no estaríamos hablando de democracia como forma pura, sino más bien como demagogia, que sería la forma impura, ¿no? de las formas de gobierno. Entonces, claro, hoy no hay democracia, hoy hay partitocracia. Hoy lo que reina es el régimen de los partidos, es la cratología, el estudio del poder, no como tal el poder en el sentido de político, en el sentido de politeia griego. Entonces, claro, cada vez hay un mayor distanciamiento entre lo que son las personas y los regímenes que gobiernan en los países, porque esos gobiernos están más cada vez a nivel superior, a nivel económico, a nivel pues más global, están conectados y por lo tanto conforme mayor distancia hay entre el ciudadano y el gobierno, pues evidentemente que la política también se va distanciando cada vez más. Entonces, ese es el gran problema de hoy, la cuestión de los partidos que gobiernan, que en realidad no hay soberanías como tal, porque los partidos actuales se rigen por reglas de tipo económico que vienen de arriba, ¿no? Entonces, la soberanía en los estados la marca también las políticas económicas que son mucho más generales que la propia de un estado. España, por ejemplo, pertenece a la Unión Europea. Las directrices que vienen de la Unión Europea o a nivel militar en los conflictos que hay a nivel con la OTAN, etcétera, marcan una serie de pautas que de manera soberana pues España no puede ni siquiera incumplir o ir en contra de ellas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos fenómenos muy interesantes. Por un lado, el populismo que hemos dicho, es decir, por qué en Estados Unidos Trump, en México López Obrador, Le Pen en Francia, Podemos en España, Vox, etcétera, son partidos de nuevo cuño. ¿Por qué tienen esa fuerza? Porque, como dice el profesor Miguel Ayuso, pues porque son partidos que en el fondo detectan que algo está fallando en las instituciones. O sea, la gente, la polarización de los votos llega a una serie de partidos que pues miden la temperatura de que algo falla en el sistema y por eso reciben ese influjo, porque en realidad detectan algo que falla en el propio sistema y por eso tienen tanta fuerza cualquier grupo de este nuevo cuño. Y fuera de esa cuestión de los populismos, también es muy interesante en ese sentido
sentido que todos los partidos convergen en los mismos postulados porque hay un grave riesgo en la actualidad y es que la mayoría, lo que se piensa hoy en día es que las mayorías determinan lo que es el bien, la verdad o la justicia. Por eso se habla de totalitarismo democrático, porque hay que diferenciar lo que es la legalidad de la justicia. Hoy la gente piensa que porque una norma sea aprobada por una mayoría, eso es lo bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo bueno, ¿no? Entonces hay muchas leyes que son una aberración contra la vida, etcétera, que se aprueban en los parlamentos por una mayoría, pero eso no significa que sea lo justo, eso es legal, como hacían los nazis, ¿no? Cuando se gaseaban judíos o se aprobaban leyes, los generales alemanes son juzgados en Nuremberg por cumplir órdenes de este tipo, pero porque eran leyes legales, pero que no eran justas, ¿no? Hoy, pues muchas de las leyes que se aprueban en los parlamentos por la derecha y por la izquierda son legales, aprobados por una mayoría, pero eso no significa que sean justas. Entonces, por eso que muchas de estas políticas que vemos como normales a nivel global, el aborto, la eutanasia, que se aplican en todos los países y que todos comparten, pues evidentemente que son legales por una mayoría, pero no son justas. Y en esa convergen tanto personas de izquierda como de derecha. Claro. Ahora, y justamente sobre este último punto, decías, es que parece que el fenómeno es que todo el mundo lo comparte, políticas que ya has mencionado, eh, despenalizaciones, legalizaciones, un sinnúmero de determinaciones hechas por políticos que después se intentan justificar a través del mito de la mayoría, de la representación popular, y que son de carácter transnacional. Ujú, Ante una situación así, en un entorno así, y un poco antes de volver al tema de la ideología, te quiero preguntar, ¿cuáles son las opciones que quedan para los ciudadanos o para los integrantes de la comunidad política? Y, a ver, hemos visto, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, el aborto en el curso de los últimos 20 años se ha ido despenalizando, aprobando, legalizando en países de diferentes continentes, de diferentes hemisferios, como si eso fuera una lucha legítima, como si eso fuera efectivamente incluso un derecho humano. ujú. Más allá de la discusión jurídica y más allá de la refutación de semejante afirmación, me gustaría que comentáramos cómo es que vinculado a la ideología, a esa filosofía que se encuentra subyacente a la aprobación de esta clase de determinaciones, pues qué es lo que queda a los ciudadanos, qué podemos hacer frente a la imposición ideológica de una forma de ver la vida, de una forma de regular la conducta social y también de una forma incluso de decidir en qué momento inicia la vida, si se puede acabar con una vida humana, incluso en el vientre materno o no, y si se puede acabar con la vida de quien se dice ya es demasiado grande como para seguirla viviendo. ¿Qué hay después de estas imposiciones ideológicas de ver la vida, Manuel? Pues, a ver, es complicado porque, a ver, cada uno desde nuestra posición en la sociedad, yo creo que tenemos algo que aportar, algo que decir, pero fuera de eso, el cambio en una política global es muy difícil que se lleve a cabo de manera desde abajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto que comentamos de la teoría de la dictadura de George Orwell, que varios marxistas, como decía antes, Diego Fusaro y otros han comentado, se basa en 6 puntos. Michel Onfray, francés, habla de 6 puntos que son compartidos a nivel global. Uno, acabar con la libertad. ¿No? Actualmente se observa cómo esa libertad cada vez es inferior en los regímenes occidentales y en los regímenes asiáticos. Se ha establecido una neolengua con las ideologías, unos neologismos, una serie de palabras nuevas que se utilizan de manera ideologizada. Esto se puede ver en cualquiera
de los países, se ha abolido el concepto de verdad por el de ideología, ¿no? Entonces, en ese sentido también se ha instrumentalizado en la llamada posverdad a nivel filosófico, pues ese concepto de la verdad que pues cada vez tiene como más detractores. También se ha borrado la historia a nivel histórico, pues se reescribe la historia con nuevos libros, con nuevas visiones, con un relato que raya la oficialidad, pero bajo una serie de personas que a lo mejor son minorías que ahora reescriben la historia humana, ¿no? Ahora se le da mucho eco a las minorías y entonces todas ellas son las que están reescribiendo la historia del pasado. Y todo eso además se niega un punto fundamental que es la naturaleza, que era el que estábamos hablando ahora, ¿no? Entonces ahora la recurrencia a los vientres de alquiler, los caprichos de consumo que llama Diego Fusaro, dejando a un lado la cuestión social. Pues todo esto, junto con ese punto importantísimo del globalismo, ¿no? Que es esa, desde la niñez tener a la gente, como decía Alexis de Tocqueville, o han dicho otros autores posteriores, pero tener a la gente pues entretenida o dentro de esa historia del progreso. Todo eso, esos puntos, es lo que un autor que tú conoces muy bien, que es Pablo Pérez López, ¿no? Él hace alusión a Huxley, el mundo feliz, ¿no? Y él dice que la verdadera revolución está por hacer, no en el mundo exterior, sino en las almas y en los cuerpos. Eso es como el último paso que se está dando hoy en día, ¿no? O Gabriel Cuby, que llamó la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Es decir, que esto tiene un germen extremadamente totalitario, como dice este Pablo Pérez López, y el propio Rousseau. Él comenta que el que no quiera ser libre se le obligará a ser libre, en favor de esa voluntad popular y en favor de que la fuerza, si es necesaria, se tiene que utilizar para la persona que se oponga a ser libre. Entonces, un poquito dentro de esa lógica, desde la Ilustración, desde Rousseau, de esta cuestión, hoy se puede examinar a nivel global cómo se impone ese mismo mecanismo en todo lo que son esas ideologías woke en nuestros días, ¿no? Este sería un poco como el resumen de la ideología woke en esos 7 puntos. Claro. Y realmente hay muchas más y las podemos ver manifiestas en la vida nacional mexicana, en la vida nacional española y en la de cualquier estado de origen occidental. Es curioso que en los países que disfrutamos y que nos encontramos, eh, que somos muy afortunados por tener una herencia de parte de la cultura occidental, hemos sucumbido más fácilmente ante estas ideologías. Hay muchas más, por ejemplo, la ideología del dinero, la ideología globalista y, bueno, vienen después otras más, ¿no? Las ideologías de la naturaleza, el animalismo, el ecologismo, etcétera. Empecemos con la ideología del dinero. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, esta está muy relacionada con lo que acabamos de decir, con el mundo de las ideologías woke, del el mundo actual. La ideología del dinero, esa visión materialista de la realidad, es un poco lo que enarbola, ¿no? El movimiento actual. Lo que han llamado algunos autores como la proletarización como forma de vida, ¿no? Karl Polanyi hablaba de esto, pero hoy se puede ver perfectamente esas empresas de outsourcing, esas ciudades descomunales como la Ciudad de México, donde pues la gente está en el tráfico en las horas pico durante tanto tiempo para ir a trabajar, vuelve del trabajo, en realidad se pasa la vida un poco yendo del trabajo a casa, ¿no? Una gran parte de su vida. Todo eso, y además esas personas que a lo mejor en un puesto de trabajo son de la noche a la mañana sustituibles, como pues conocemos muchos casos, ¿no? De personas que a lo mejor fallecen y ese puesto al día siguiente pues ya tiene un nuevo propietario, ¿no? Y prácticamente pues, bueno, en ese sentido, claro que cuando hay algún grupo político, y no quiero hablar del caso mexicano porque ya tenemos bastante acá con lo que tenemos, ¿no?
pero cuando se habla de ese saqueo neoliberal que hacen las empresas, en el fondo, en ese sentido, sí que hay cierta parte de razón, ¿no? En lo que pues, empresas canadienses, por ejemplo, explotan en el territorio mexicano y en apenas un año o dos han extraído tanto como en los 300 años de virreinato. O sea que quiero decir que hay elementos reales sobre este tipo, ¿no? Que está relacionado con esa ideología del dinero y ese marco neoliberal. Pero un poco yo a lo que voy es al fondo de la cuestión a nivel filosófico, ¿no? Entonces, claro, lo que han dicho muchos también han catalogado como la McDonaldización del mundo, es decir, una sociedad desprovista de valores, de creencias, de tradiciones, unas personas que en todo el mundo se vistan de una manera similar, hablen un mismo idioma, el inglés, ¿no? Que es la lengua ahora prácticamente vernácula del mundo, o coman una misma comida, etcétera, pues eso hace que también se pierdan todas nuestras tradiciones si queremos hacer algo como genérico en el mundo. Además de eso, la especulación. Hoy en día, la economía, la especulación es lo que prima. Hay guerras, que los public investors, etcétera, hay países que caen, que crecen o que no, en función de la especulación económica. Esto es real, ¿no? Son consecuencias terribles. La Agenda 2030, por ejemplo, a nivel globalista, donde, claro, se presenta de manera muy, pues de tipo amable, pero claro, ¿qué hay detrás de todo lo que, los principios, ¿no? De pobreza cero, igualdad, tal, pero claro, en base a qué principios que se acogen, como son el aborto, la eutanasia, etcétera, y todo eso se quiere implementar y cambiar el signo de una civilización por otra. Entonces, claro, esa es la cuestión que hay de fondo, ¿no? Ese materialismo, ese individualismo, el hedonismo, ¿no? A nivel filosófico. Parecería que las culturas occidentales han sacrificado entonces estos fundamentos antropológicos en aras de un progreso que vale poco, a pesar de haberse mostrado, nos vendido como el camino a la felicidad, termina siendo el camino a una existencia bastante pobre, que incluso en la actualidad, pues se traduce en mucha soledad y en muchos males que han provocado un muy notorio incremento de padecimientos mentales, que son nada más muestra de una falta de contenido esencial de la vida, el aislamiento, eh, el interés desmedido por la primera persona, etcétera. Esto es producto naturalmente de una ideología, pero como te decía, hay más. ¿Qué nos puedes decir de las ideologías de la naturaleza? O, por ejemplo, muy en particular, el ecologismo, el animalismo. Qué hay de ellas? ¿A poco está mal cuidar de la naturaleza, de la creación? ¿A poco no está bien cuidar a los animales? ¿Es eso de lo que se trata en la refutación ideológica o hay algo más detrás de eso? Sí, claro, yo creo que en el fondo de esas ideologías globales, animalistas, etcétera, lo que hay de fondo es ese relativismo moral que hemos señalado. O sea, siempre en nombre de la tolerancia hace que se acaben cometiendo las mayores aberraciones y los crímenes con los más indefensos. Entonces, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? El relativismo moral que hay detrás y que hemos señalado siempre en nombre de la tolerancia, del tolerantismo, y que se cometan esas aberraciones y esos crímenes con los más indefensos. Porque cuando recordábamos antes con horror lo que habían hecho los nazis en el siglo XX, pues claro, ese totalitarismo de nuestro tiempo, que también aprueba esas leyes, pues recurre a esos mismos principios, ¿no? Entonces, hoy esa falsa tolerancia hace pensar a una gran mayoría de gente que por el hecho de que todo es tolerable, aunque sea malo de manera a todo ello, ¿no? Entonces, Desafortunadamente hemos perdido la señal
de Manuel, que estaba tratando el tema de las ideologías ecologistas y estaba dando contexto para tratar el tema del ecologismo y el animalismo. Antes de que recuperemos por completo el video y también el audio de Manuel, me gustaría hacer una ilustración previa a lo que comentaba Manuel, que es una ilustración de la realidad y es patético. ¿Cómo es que se han sacrificado los niños de la familia, de la única familia que hay, la única familia que hay, en el que existen una mamá, un papá e hijos, por un nuevo intento o una falsificación de las familias, de lo que es verdaderamente la familia, en el que existe una mamá, entre comillas, un papá, entre comillas, y un perro en un carrito, en una carriola, en los centros comerciales. Esa es una imagen que al menos en México se puede ver con mucha frecuencia. Y me parece que esto último ya lo ha escuchado Manuel, y me parece que podría también retomar desde aquí su exposición. Manuel, adelante, gracias. Sí, sí, ahora se escucha mejor porque si no, quizá pueda cambiar al teléfono, a lo mejor por si es un problema del ordenador. Pero Gracias. bueno, entonces esto es, ¿no? El relativismo moral que hemos señalado, siempre en nombre de la tolerancia, es el que crea las mayores aberraciones con los crímenes, con los más indefensos. Y entonces, claro, esa tolerancia que hace pensar a una gran mayoría de la gente que por el hecho de que quien tolera, aunque lo que tolere sea mal objetivamente, es una buena persona, por el hecho de incluir, de tolerar, pues claro, eso es una muestra de buenismo, pero eso no significa que sea una muestra de justicia. Entonces, Andersen decía que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es una maldad, ¿no? Entonces, un poco, Aniceto Mas Ferrer, él siempre comenta eso, que esa incoherencia del tiempo de los derechos, que también Norberto Bobbio ha comentado, ¿no? Pero que no puede ser que mientras una sociedad goce de derechos de manera plena, otra los padezca. No puede ser que una sociedad empoderada como la actual se eleven determinadas acciones injustas a la categoría de supuestos derechos, presentando como conquistas de la libertad comportamientos y situaciones que son trágicas y que son vergonzosas. Entonces ese es el gran drama de nuestra sociedad, que estamos hablando todo el día de los derechos humanos y, claro, en una sociedad que está en crisis y que está y sigue en crisis más que nunca, y que José Antonio Munilla, él suele decirlo de esta manera, ¿no? Que lo extrapola a que vivimos en un mundo, dentro de un pecado de época. ¿Y qué significa? Pues que la conciencia social no percibe lo que está pasando, no quiere percibir, o sea, llama derecho a acabar con la vida del débil, llama a desenmascarar, ¿no? Esa gran mentira que está como anestesiando a una sociedad y que su conciencia la tiene anestesiada mientras están sucediendo aberraciones a nivel histórico, ¿no? Que se estudiarán en el futuro de nuestra sociedad. Había dos autores del siglo XX, Maximilian Kolbe, el gran santo de Auschwitz, que decía que la indiferencia era el pecado más grande del siglo XX. O Viktor Frankl, este judío que era este psicólogo, decía que el hombre necesitaba una razón para vivir, una razón para amar, una razón para existir, pero también necesitaba una razón para morir y que cuando esa razón no la tenía, ese hombre enfermaba. Esa es la gran enfermedad del siglo XXI, porque es esa angustia vital que ha perdido esa visión que era la que comentabas, ¿no? Y eso yo creo que es el gran drama de que el hombre actual está huérfano porque ha perdido los postulados más importantes de su propio existir. Así es, así es. Claramente esto se trata no solamente de un análisis filosófico, sino también de fondo hay un sustrato muy amplio en materia antropológica y dan para mucho. Justamente por eso te quiero detener aquí, hacer una muy pequeña pausa para pedirles a quienes nos están viendo que por favor vayan mandando sus preguntas.
tenemos la certeza de que tienen muchas preguntas. Hemos visto algunas manos por ahí levantándose. Nos gustaría que nos mandaran las preguntas a través de la función que tienen ahí abajo, que es de Q&A o preguntas y respuestas, para que ya al final de la exposición de Manuel se las podamos ir formulando. De paso, te queremos agradecer, Manu, que estés con nosotros. Tú estás en un uso horario que está adelantado nada más y nada menos que 8 horas. Así que bueno, te agradecemos mucho el esfuerzo, que estás con casi toda la lucidez de siempre, casi toda. Para ir cerrando, Manuel, se nos están quedando algunos temas pendientes porque, como te decía, esto da para mucho. Hay ideologías que desafortunadamente no vamos a poder abordar ahora mismo, como el del transhumanismo, que le apuesta a hacer al ser humano un cyborg, la séptima ciencia, toda esta teoría del Big Data y de cómo se puede emplear mal para ir trastocando la vida humana en su fundamento. Y también se van a quedar desafortunadamente pendientes un análisis más profundo del globalismo y otro de la posverdad, del relativismo, en fin, que ya los has comentado, pero que desde luego merecen un análisis todavía más profundo. Nos gustaría que en una conclusión tomaras en cuenta cuáles son las razones de la existencia de las ideologías, qué podemos hacer para plantarles cara, para hacer frente a ellas, y también que nos des una moraleja sobre estos temas tan importantes que estamos comentando ahora mismo. Bueno, pues yo seguiría el consejo de un autor que se llama Jaime Mayor Oreja, que dice que la esperanza está en las personas y en que se asuma la responsabilidad por cada uno de nosotros en la sociedad. O sea, como que un cambio de actitud es fundamental para hacer frente a la crisis actual. Esa sería un poco la clave, ¿no? De que cada uno de nosotros, pues bueno, a lo mejor no podemos cambiar a nivel globalista la política económica del mundo, pero bueno, cada uno desde la educación, desde nuestro puesto de trabajo, desde la familia, desde pues, los lugares donde nosotros nos encontremos, pues el poder dar una visión a lo mejor distinta, crítica de lo que está pasando, ¿no? El levantar la voz, porque, bueno, antes, hoy el Papa Francisco, por ejemplo, comentaba sobre la virtud de la fortaleza, ¿no? Entonces, y él decía, una frase decía que un cristiano sin valentía, que no molesta a nadie, es un cristiano inútil. Y en ese sentido, bueno, cuando Jesucristo dice que yo he venido al mundo a traer fuego y cómo desearía que ardiese la tierra, y en ese sentido, cuando pasa lo de los comerciantes en el templo, Jesús tenía una pasión de fortaleza importante. Es decir, que no creo que caer en esa visión de tolerantismo, de buenismo, sea algo positivo y no hacer frente a lo que está pasando, ¿no? Creo que eso es una actitud necesaria en la sociedad actual de que no cese, ¿no? En esa cuestión. Y luego. También en esa época, en la era del vacío, que este hombre actual que decía el padre José Antonio Sayés, que se encuentra entre esos interrogantes de la existencia, o sea, ese pensamiento débil, sin convicciones, sin firmeza, pues es importante dar un paso hacia adelante, porque hoy el hombre de hoy es un hombre que ha desertado de los valores trascendentales, ¿no? Entonces se han hecho tantas concesiones en cuestiones tan importantes que prácticamente hay un vacío moral en la sociedad que no puede ser ocupado. Y claro, esto nos lleva a una crisis de civilización, porque actualmente, ¿cuál es el problema?
que si nosotros hemos desertado de los valores que han constituido la vida en comunidad durante 2 milenios, pues llegamos a lo que decía un viejo adagio romano que nuestro profesor también, Miguel Ayuso, nos recordaba en las clases de posgrado, y es que, claro, el drama de la sociedad actual, él decía que, según este viejo adagio, la persona que no hace frente o que no puede resolver ni sus males ni sus remedios, finalmente acaba desapareciendo. Entonces, claro, una persona, ponía el ejemplo de que una persona que tiene cáncer, si se somete al tratamiento, el tratamiento lo mata. Pero si no se somete, el cáncer lo mata. Pues un poco, claro, una sociedad que no soporta ni sus males ni sus remedios está abocada a la extinción. Esto Zygmunt Bauman, ¿no? Este sociólogo marxista muy conocido, habla de ese mundo líquido, donde las cuestiones sólidas se han convertido en líquidas. El riesgo es la evaporación, que se conviertan en sociedades gaseosas. Byul-Chul Han, la sociedad del cansancio, también habla en ese sentido. Gustave Thibon dice, se puede saltar al vacío, pero no desde el vacío donde se encuentra nuestra sociedad. Alexis de Tocqueville, ya desde hace siglo y medio. Es decir, que los autores del mundo moderno que han, de manera crítica, han abordado esta cuestión de la crisis de civilización que hoy nos azota, pues yo creo que es una... es acertado, ¿no? Y yo cerraría con la siguiente idea, y es que y esto lo decía nuestro querido profesor Ayuso, ¿no? Decía que los momentos más inciertos en la vida son los momentos más seguros, porque en el fondo, basándose en Gustave Thibon, porque en el fondo, claro, esta vida está hecha para caminar, no para hacer una morada eterna. Entonces, claro, si el hombre moderno actual pierde el sentido de la vida, pierde el sentido de trascendencia, evidentemente que cae en una crisis, en un vacío y en una crisis psicológica por el miedo a la muerte, por el miedo a que realmente todo se acaba. Entonces, el hacer una morada eterna creo que está muy ligado a esa falta de fe y a esos valores trascendentales que se han dejado a un lado, y por eso también todas estas cuestiones psicológicas que actualmente azotan al hombre moderno. Claro. Y me parece que también aquí podría añadirse que conviene hacer una vuelta a lo clásico, volver a esos fundamentos clásicos de nuestra cultura para revisar con qué nos tenemos que quedar y qué es lo que está sobrando, Manuel. Muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Y antes de que cerremos, tenemos unos pocos minutos para ir planteando las preguntas que nos han enviado y también tenemos pocos minutos para que te vayas a dormir. A ver, Manuel, nos han preguntado casi desde el principio del diálogo si existe relación entre el avance de las ideologías y el incremento de conflictos sociales, guerras, migración ilegal, disminución de la producción industrial, etcétera. No parece accidental que en una época en la que hay tal avance de las ideologías, también haya un incremento tan sensible de los conflictos sociales. ¿Qué nos puedes decir de manera Claro. concreta? Sí, sí que hay una relación causal, evidentemente, por lo que hemos comentado, porque cuando la ideología ocupa el lugar de la filosofía y de los valores que han constituido una civilización, se desertan de ellos, y entonces estos se sustituyen por un individualismo, ¿no? Por valores que, por ejemplo, cada uno, si tiene su propia visión del mundo, ¿no? Si no hay una visión compartida, si la verdad se deja a un lado y cada uno opina de lo que a él le parece, pues claro, hay principios que han constituido la base social, y conforme eso se va reduciendo, claro, el conflicto social cada vez es mayor.
porque ya no tienes tantos puentes, tantos asideros, ¿no? que puedan sostener a la sociedad. Entonces, si los pilares por los que ha vivido 2000 años una civilización los cargas y los demueles, pues evidentemente que el conflicto social está a la vuelta de la esquina. O sea, yo creo que sí que hay una relación causal entre acabar con una serie de principios que han integrado a una sociedad durante mucho tiempo y crear una sociedad nueva que lleva pues a los conflictos actuales. Un comentario que nos enviaron es que la falta de conflictos y el exceso de comodidades permiten hoy en día el auge de las ideologías, y que en cuanto se presentan las adversidades, las ideologías comienzan a desaparecer. Ponen aquí un ejemplo. Quizá un conflicto armado universal haría que tarde o temprano, o quizá de manera inmediata, desaparecieran ciertas ideologías, como por ejemplo el feminismo. Ah, Bueno, a ver, sí es cierto que yo creo que lo que hablábamos antes sobre ese relativismo moral, claro, cuando una sociedad se tilda de progresista y empieza entonces a vislumbrar muchas ideologías nuevas, claro, instalado en una falsa tolerancia, como hemos dicho, ¿no? Porque se tolera lo que dice la ideología, pero luego se cometen a la vez todas las aberraciones que estamos comentando en esta charla, ¿no? Entonces, claro, esa falsa tolerancia que se instala, yo creo que con la tragedia es cuando se produce, pues sí, un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, evidentemente que lo que dicen, lo comentaba Gustavo Bueno, decía que el Estado de Derecho sin las armas es puro papel mojado. O sea que está muy bien la letra, ¿no? Y Cervantes, el Quijote habla del discurso de las armas y de las letras, es decir, de las leyes y de las armas, ¿no? Y comenta que las armas son más poderosas que las leyes. Y eso se puede ver hoy actualmente, ¿no? Que el Estado de Derecho sin las armas es puro papel mojado. La diplomacia actual, Howard tiene una frase que dice que con frecuencia los estados que muestran mayor apoyo a los derechos humanos son los que más armados están. O sea que es un poco una incoherencia, pero creo que por desgracia este comentario del público es real, ¿no? Que cuando esa falsa tolerancia y todo lo que ahora mismo estamos más o menos en los años 20 del siglo XX pasado, ¿no? En los happy twenties, antes de que se aproximara la tragedia, ¿no? Y hoy, ya, por desgracia, pues ya estamos viendo a nivel europeo, a nivel oriental, a nivel Asia-Pacífico, como ya pues hay una serie de conflictos que están chocando de manera mucho más fuerte y pues bueno, en ese sentido creo que por desgracia sí, cuando la sociedad da un paso hacia adelante es cuando después de una tragedia, no en tiempos de crisis, como decía Jaime Mayor Oreja antes, ¿no? Sino que en tiempos de tragedia es cuando la sociedad se supera después de que ocurre algo así. Claro. Aquí hay otra pregunta que te agradeceríamos responderlas de manera también concreta para dar oportunidad a las que hay pendientes. Perdón, perdón. No hay problema, ¿no? Y gracias por abundar tanto en estos temas que son muy importantes. Y bueno, ya solamente me gustaría apuntar con respecto a tu respuesta anterior, qué mal que tengan que llegar esos momentos de tragedia para que abramos los ojos. Pero bueno, en fin, en la pandemia, ¿no? Me parece que la pandemia fue una ilustración de cómo es que la situación de urgencia hace enfocarse en las cosas que realmente importan. Ujú. ¿Será posible que el discurso conservador en estos temas ideológicos pueda ser atractivo para el electorado mexicano en el futuro? Preguntan, haciendo esta acotación, sobre todo tomando en cuenta que en un país con tantas necesidades en materia de seguridad, pobreza y corrupción, los temas ideológicos pueden quedar en un segundo término, pues como dice el dicho, antes de ser cristianos hay que comer. Ujú. ¿Qué puedes responder al respecto? Sí, a ver, en el caso de México, bueno, yo lo conozco bien, como sabes, después de 10 años allá. Yo creo que ahora a nivel político se está presentando una imagen, por ejemplo, el famoso indigenismo, que es otra de las ideologías que nos hemos saltado, pero que es importante en el caso de México, ¿no? Porque es una forma de nacionalismo. Decía León Portilla, ¿no? Que cuánto se piensa en los indios del pasado
pero qué poco se piensa en los indios del presente, ¿no? Por todos los grupos, por todos los gobiernos que pasan por México, ¿no? Un poco el rescatar la figura de ese indígena americano del pasado mítico, pero sin importar absolutamente nada lo que pase con los indígenas actuales, ¿no? En el México actual. Entonces, un poco yo creo que el fenómeno de lo político en Latinoamérica en general ahora está recurriendo a un discurso más de tipo indigenista, que es de tipo nacionalista, porque en el caso de México, que todos conocen, el caso de Riva Palacio de México a través de los siglos, es el relato liberal del siglo XIX que se impone, ¿no? México nace en un periodo indígena de los aztecas, muere en un periodo virreinal católico y resucita ya en las independencias. Entonces, ese es como nacimiento, muerte y resurrección, es la historia que Tomás Pérez Bejo siempre destaca a la hora de examinar el indigenismo y el nacionalismo. Entonces, yo creo que un poco el discurso político actual recurre a los mitos del indigenismo, del nacionalismo, y un poco pues eso es lo que esa destrucción de estatuas por toda Hispanoamérica. O sea, como que todo eso tiene que ver los movimientos like, Black Lives Matter, etcétera. Todos estos movimientos yo creo que también tienen un componente muy nacionalista y en el caso de México yo observo que siempre, pues en las famosas mañaneras, o sea, un poco como que el discurso del relato liberal del siglo XIX es muy recurrente en la política mexicana a la hora de abordar asuntos de actualidad, siempre basándonos en ese pasado colonial, etcétera, ¿no? Y un poco pues desviando esa atención hacia elementos más de tipo histórico nacionalista como es el indigenismo. Es lo que yo puedo detectar del caso mexicano y de otros países de Latinoamérica. Así es. Y mira, dices Hispanoamérica, Latinoamérica, pero curiosamente esto pasa también en otros países. Por ejemplo, en Norteamérica, nuestros dos vecinos hacia el norte tienen rasgos ideológicos de esta cultura woke en la que también quitan esculturas por la buena o por la mala, hacen unas reivindicaciones de los pueblos originarios, las primeras naciones y, bueno, denominaciones con una gran variedad y con muchos conceptos distintos, pero que finalmente siempre el modelo es igual. El modelo es reivindicar al que fue oprimido. Ujú. Y bueno, pues esto siempre tiene un rédito político. Preguntan también, y antes de mandarte la cama, Manuel, preguntan también, ¿de qué manera podemos acercarnos a esas personas que se han comprado una ideología para que se den cuenta? Esto es algo que pasa muy frecuente, de manera muy frecuente. Ejemplo, a maestros, amigos, etcétera. Aquí decías hace rato, ¿no? El buenismo, el tolerantismo, el querer ser amable, el respetar la diferencia, pero que al final de cuentas implica también tolerar la mentira, tolerar el engaño. Preguntan de qué manera podemos acercarnos a las personas que se han comprado una ideología para hacerles ver la realidad. Sí, a ver, eso es como la pregunta fundamental, que era lo que yo al principio intenta explicar, pero que es un poco más denso, más filosófico, ¿no? Y entonces yo partía de esa frase de José Antonio Ullate, de que ninguno estamos exentos de caer en una ideologización, ¿no? De la realidad, porque no se puede dudar, decía, de forma absoluta de la verdad, ni tampoco pensar que la poseemos de manera total, porque claro, el hombre es un ser limitado. Entonces, como está limitado, como no es un Dios y es un ser que es una criatura que está limitada, pues evidentemente que no tiene todas las respuestas y por eso cae en ideologías y en todo esto. Por eso yo creo que el camino correcto es buscar la filosofía, buscar la verdad desde un punto de vista filosófico, no ideológico. Pero claro, eso es muy complicado, ¿no? Porque todos, pues evidentemente que tenemos nuestra historia, nuestras creencias, nuestro entonces podemos caer, podemos ideologizar la religión. La religión no es ideología, pero se puede ideologizar si se hace un mal uso de ella, ¿no? Entonces,
Quiero decir que hay que tener mucho cuidado porque tampoco, o sea, no, tampoco nos podemos, nadie nos podemos presentar como ejemplo de la verdad absoluta, pero yo creo que sí que hay que tener unas premisas básicas de intentar ser lo más humildes y sencillos y a nivel filosófico, pues ser realmente, no intentar ideologizar con nuestro pensamiento a los demás, porque esa forma además de proselitismo que muchas veces se habla es una forma errada, ¿no? Al final yo creo que el ejemplo y hacer las cosas bien es mucho más, produce mucho más que otro camino, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, las ideologías están en todos nosotros, pero el camino es más basarnos en una visión más filosófica, como decía Sócrates contra los sofistas, que no en una visión ideológica, porque en la ideología al final un grupo concuerda con algo, con un concepto, con una finalidad, pero no busca la verdad. O sea, busca que estar de acuerdo con un grupo, pero no les importa que eso sea real o no. Eso es la ideología. En cambio, la filosofía lo que tiene en cuenta es buscar la verdad de las cosas. Yo creo que ese es el camino correcto. Claro, justamente es orientar hacia el hallazgo de la verdad y de una verdad que se escribe con minúscula, pero sobre todo con mayúscula. Ahí me parece que está el quiz, ¿no? Creo que es el primero de los criterios que hay que seguir para acercarnos a quienes, pues, se han comprado una, varias o todas las ideologías. También nos preguntan, también nos preguntan cómo podemos abrir camino a la solución, en especial entre la gente joven. En parte ya estaba respondida esta pregunta, pero en particular entre la gente joven. Eh, Tú y yo tenemos la fortuna de estar en un entorno en el que pues tenemos contacto con muchos jóvenes en su postadolescencia hasta su paso por la adultez joven. Ujú. ¿Qué podrías decir? Sí, a ver, es un problema porque cuando la educación desde niño en el colegio se presenta de una determinada manera, ¿no? Hablo de los dos ámbitos, ¿no? De cualquier gobierno, pero cuando las leyes educativas cambian en función del gobierno que entra en el poder, cuando la televisión está pues todo el día mandando una serie de mensajes, pues evidentemente que por medio de los medios de comunicación, de la educación, es muy difícil que una persona pues, joven pueda salir de ese ámbito. Entonces yo creo que el remedio a esto es dentro de la familia, pues si se conservan todavía esos rasgos que, como hemos dicho, han tejido una civilización durante tantos años, el mantener esas tradiciones y esos rasgos, esos valores, yo creo que son un seguro de vida, ¿no? Una protección, porque, como decíamos, cada vez la sociedad está más distanciada por el modelo partitocrático y económico globalista que viene de arriba, cada vez hay una mayor distanciación de lo que es la política real, el ciudadano cada vez está más lejos de lo que es la política real, la vida en comunidad. Entonces, claro, es un riesgo al que estamos a marchas forzadas avanzando hacia una desconexión total con los ciudadanos, con las personas con las que conviven, en la propia familia, entre las personas de la propia familia. Y todo esto yo creo que no ayuda en nada, pues los medios, la influencia de las redes sociales, pues como que es un bombardeo siempre de ideas que nosotros no nos damos cuenta, pero en las redes sociales continuamente las ideologías están bombardeando una serie de cuestiones para que la gente las vea como que son normales, ¿no? Y las asuma como algo normal. Entonces yo creo que el distanciarse un poco a veces de las redes sociales, de los medios de comunicación y un poco tener una visión crítica, el intentar pensar, ¿no? Acudir a otros autores, acudir a contrastar fuentes, yo creo que eso es importante para tener una opinión que no esté sesgada como la gran mayoría que acude a las típicas fuentes y medios y en todos les van a contar lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es una sociedad que tiene que aprender a pensar, ¿no? Es la solución. Justamente hablando de gente joven, un querido exalumno en común, a quien le mandamos un muy fuerte abrazo, pregunta, tomando en cuenta tu exposición,
en específico sobre demagogia por los partidos políticos, ¿consideras que estos aún pueden ser una alternativa viable para la representación del pueblo o habría que acudir a nuevas alternativas? Ese concepto de las nuevas alternativas es inquietante. Sí, a ver, es una cuestión muy difícil porque yo tengo una opinión personal un poco crítica pues, sobre el tema de los partidos políticos, ¿no? Porque actualmente, en el caso, por ejemplo, acá en España, yo no veo que haya una alternativa seria dentro del sistema actual, no veo que haya una alternativa seria en donde realmente haya una voz crítica con el propio partido. Porque, claro, cuando se han creado partidos de nuevo cuño que decíamos que son populistas, les llaman populismo, populismo, pero claro, es que ese populismo que tiene tantos votos es porque realmente estaba fallando algo en la sociedad y la gente quiere un cambio, ¿no? Pero claro, ese cambio en el fondo es real. Pues yo no lo tengo tan claro. Yo creo que estos nuevos partidos, cuando han llegado al poder, han hecho lo mismo que los anteriores y de hecho, pues no han podido cambiar mucho esa política que, como digo, viene un poco más de arriba, que es un poco más económica. En el caso de Estados Unidos, Trump ni siquiera pudo tumbar el Obamacare, ¿no? O sea, quiero decir, en España, Mariano Rajoy, con una mayoría de más de 180 diputados, no pudo ni siquiera abolir la ley del aborto. Entonces, quiero decir, ¿cuál es la alternativa real de los partidos políticos cuando llegan al poder y miran hacia otro lado, ¿no? Presentan una candidatura con unos principios, les vota la gente, pero llegan al poder y a lo mejor hay cuestiones que se imponen, ¿no? Hay grandes lobbies que están por encima un poco de lo que Claro. es la política real y entonces en ese sentido, ¿cuál es la... No lo tengo muy claro al respecto si alguien pudiera cambiar las cosas a nivel nacional, porque como digo, es una política que viene de orden internacional, de orden global, ¿no? Yo creo que la única manera de cambiar las cosas, y esto lo digo y siento ser pesimista de nuevo, pero creo que la única alternativa al sistema actual que nosotros tenemos es que mediante un cambio de paradigma a nivel global, que ya se está viendo, por desgracia, aquí en Europa, en el este de Europa, en Gaza, etcétera, pues sí que cambien las cosas. A ver, hay una cosa que me gustaría decir porque creo que es interesante para esta pregunta, aunque nos extendamos un poco más. Pero claro, por ejemplo, en Rusia o en China, ellos han conocido el comunismo, la lacra del comunismo del siglo XX. Y entonces, claro, hoy China tiene una política de más de tres hijos. Rusia es una política de otra vez una vuelta a la tradición y una política pronatalista. Hoy el Partido Comunista Ruso es pronatalista, está en contra del aborto y la eutanasia, el Partido Comunista Ruso. Eso no se entiende en ningún partido progresista, como digo, la diferencia entre marxismo y progresismo, ¿no? No se entiende en ningún partido progresista de Occidente, pero ellos se dan cuenta de los riesgos que han corrido en el siglo XX con el comunismo. Y entonces, por razones pragmáticas, no por razones morales seguramente, pero sí es como un poco un toque de atención de nosotros sabemos lo que nos ha pasado en el siglo XX y no estamos cayendo en los mismos errores. Occidente, sin embargo, va camino demográficamente, ya se sabe, porque la demografía es la única ciencia que sabe a futuro qué va a pasar, que ya sabemos perfectamente que Occidente no va a pintar nada en el mundo de aquí a 50, a 100 años vista, porque se muere. Entonces, a nivel económico, a nivel social, entonces, yo quiero decir que el cambio, yo creo que más que a nivel nacional por un partido, posiblemente se produzca a nivel internacional, como ya decía Álvaro Dors, don Álvaro, hace 40 años, que decía que Europa y América caerán y el orden se volverá a imponer desde Asia, comentaba hace casi medio siglo, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones que yo creo que pueden ir por ahí más que a nivel nacional. Pues ha quedado de una forma bastante adecuada, muy apropiada. La última pregunta para nuestra reflexión y para que nos des tu opinión. Justamente eso es lo que piden. La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. ¿Qué opinas de esta afirmación? Sí, 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 y de hecho eso lo he comentado
lo he comentado, eso es una frase de Anderson, ¿no? Y sí, es que el problema que la tolerancia, lo decíamos, que hace pensar a una gran mayoría que por el hecho de tolerar se es buena persona, pero no se atiende a si lo que se tolera es bueno o es malo. Cuando tú estás tolerando algo que es malo, objetivamente, no estás haciendo ningún bien. Eso es buenismo, una muestra de buenismo, pero Claro. eso no es justicia. La justicia incluso necesita el uso de la fuerza cuando es necesario, la coerción. Entonces, claro, hoy la sociedad actual se presenta como por el hecho de que tolero porque soy buena persona y acepto todo, eso Ujú. no es justicia, eso es buenismo. Entonces, yo creo que es una frase acertada, ¿no? Que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es malo, es lo que decía Anderson, ¿no? Otros, Karl Popper decía también que no tolerar al intolerante, ¿no? Entonces, quiero decir que sí, es un arma de doble filo hoy que se presente todo como suave, como todo es tolerable, pero no, no todo es tolerable Claro. porque eso puede llevar a lo que estamos viendo, a muchas aberraciones a nivel social y con los más débiles siempre, porque al final Sí. los más débiles son los que sufren la tolerancia de los fuertes, ¿no? El fuerte siempre tolera, pero el débil es el que sufre las consecuencias de los tolerantes. Claro, y no, hay muchas cosas que no deben ser toleradas efectivamente en aras de ser justos. Manuel, ha sido un gran placer tenerte aquí. Tu participación la consideramos sumamente valiosa, si nos permites decírtelo. Seguramente esta será pues la primera de muchas ocasiones en que te veamos en este foro. Ciertamente tu visión sobre las ideologías, pero también sobre la actualidad y el futuro de la vida humana es muy valiosa y por eso es que te queremos invitar de manera permanente a nuestras actividades y esperamos verte en un futuro no muy lejano y desde luego también en horas mucho más propicias para ti. Así que, bueno, pues muchas gracias por esta tan interesante participación. Y pues también muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, que desde el principio y hasta el final de este diálogo estuvieron presentes, interviniendo, formulando preguntas. Es sumamente encomiable su intervención en este tipo de foros y desde luego los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras redes sociales para saber cuáles son las siguientes actividades que se organizan desde Patria Unida. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy buenas tardes y muy buenos días para Manuel Andreu. Hasta pronto.